bien, bienvenidos a otra emisión del Economista TV. En este primer tramo del programa vamos a conversar junto a Denis Mois, que es de la sección política del Economista, con el distinguido analista Eduardo Fidanza. Bueno, Eduardo, son días complicados para todos, para el gobierno en particular. Así lo demuestran últimos estudios de investigación, por ejemplo, de la Universidad de Itela, sobre confianza en el gobierno, sobre confianza del consumidor, que muestran una caída, ¿no es cierto?, en estos últimos días. Se revelaron en los últimos días y las caídas rondan el 14%, 13,6, 13,9 con respecto a julio. Y bueno, esto es una novedad porque se rompe una estabilidad que se venía sosteniendo en los últimos meses y es una particularidad que se da en ambos índices, tanto en el gobierno, como decías, en la opinión pública con respecto a la labor del gobierno nacional, como en el de la confianza del consumidor, que mide las expectativas de cara a mediano plazo, al futuro, la situación personal y nacional actual. Entonces, bueno, se ve un quiebre de algo que se viene sonando en las últimas semanas, pero algo importante es que esta caída de casi el 14% fue medida previo al escándalo de los audios con respecto a las coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad y principalmente que gira en torno a la figura de Karina Milei, Lule Menem y Diego Españolo. Así que acá la pregunta es, viendo que estos estudios se realizaron antes de este escándalo, ¿qué va a pasar después? Bueno, a ver, acá hay un punto que son los resultados de las elecciones. Todo el mundo está mirando, todo el mundo de la política, de los medios, está mirando el 26 de octubre. Pero hay una estación previa, como sabemos, que es el 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Bueno, si el gobierno logra ganar de una manera nítida las elecciones de octubre, entonces va a poder decir que mejoró su nivel de representatividad en las cámaras, va a poder decir que venció al kirchnerismo, con el cual está polarizando la elección, y va a poder decir que la sociedad aprobó su ajuste y sus reformas. Ahora, sobre ese resultado hay interrogantes que se hacen más profundos después de ver la caída en el índice de confianza del gobierno, que como bien dijiste, es previa a estos escándalos. Y bueno, la pregunta del día es esa. Todavía no hay datos como para mensurar si estos escándalos han afectado al gobierno, pero el sentido común nos dice que sí, que lo tienen que haber afectado. Bueno, y la pregunta es cuánto, y la pregunta es si eso puede comprometer los resultados electorales de octubre y de septiembre. Ese es el primer punto. Estamos mirando todos en estas dos fechas. ¿Cuál es un buen y un mal resultado para el gobierno, si lo podemos precisar? Ahí está. ¿No? Porque todo el mundo se dice, bueno, está esperando que se ratifique el rumbo del gobierno o que se lo cuestione, pero puede haber un resultado que no tenga un fallo categórico está al respecto. Muy bien. ¿No? La versión optimista era que el gobierno podía obtener entre 40 y 45% de los votos a nivel nacional. Lo que empezamos a ver es que eso va a estar en realidad entre 35 y 40%. Y a medida que pensemos en que lo del gobierno puede descender del 40%, bueno, ahí ya una victoria categórica o algo parecido a eso no se va a poder dar a conocer o sostener. Y esto es importante, ustedes saben, porque los mercados están mirando no solamente que el gobierno gane o pierda la elección, sino que gane de manera contundente y que pueda hacer retroceder el fantasma que más temen los mercados, los inversores, que es la vuelta del kirchnerismo al gobierno. Por eso el gobierno polariza y tiene que poder decir a fin de octubre, le ganamos en forma rotunda al kirchnerismo, pero yo diría esto no está claro. Yo creo que se podría formular de esta manera. Es muy probable que el gobierno gane las elecciones. Lo que no sabemos si ese triunfo va a ser contundente. Si ustedes me preguntan hoy, creo que no lo va a ser. De modo que hay que ver
ese desenlace. ¿Y cuánto que saca, como decís vos, además cuánto saca el peronismo, el kirchnerismo en esta elección también, ¿no? Exacto. Ahora, otra cuestión es si esto se parece o no a la década del 90. ¿No? Ahora que se mencionan tanto los Menem, vamos a ver qué pasó cuando gobernaba el Paterfamilia. Y en ese momento el comentario era, bueno, hay niveles de corrupción altos y sin embargo el gobierno gana elecciones. Bueno, uno podría decir, ¿qué quiere decir? ¿Que la baja de la inflación mata la corrupción? En aquel momento sucedió así. Ahora estamos 30 y pico de años después. Entonces hay algunas condiciones que yo creo que habrá que revisar, porque la historia no se repite estrictamente igual. Punto 1. Menem era un cínico, era una persona amoral, digamos. Cuando yo digo cínico no estoy haciendo una descalificación, el cinismo es una escuela filosófica. Pero dicho de una manera coloquial, Menem miraba al público y decía, yo vengo, ¿no es cierto?, a disfrutar de la vida y ustedes también disfruten, yo no les voy a preguntar cómo disfrutan ustedes, no me pregunten a mí. Guiñaba el ojo y más o menos vivíamos en ese mundo. Bueno, acá Milei es un cruzado, es un dogmático, es alguien que se presenta, como podríamos decir, una estampa San Jorge luchando contra el dragón. Y en esas, digamos así, presentaciones en la sociedad, una figura moralizadora que viene a derrotar a un monstruo o a un dragón llamado la casta, no hay conciliación posible, ¿no es cierto? O vences a la casta o la casta te vence. Entonces, no es lo mismo un presidente cínico que baja la inflación que un presidente moralista que además de bajar la inflación quiere cambiar la historia y que si hizo la promesa de que él venía a superar la opacidad con su transparencia, ahora se tiene que enfrentar con eso. Y la tercera cuestión, el mileísmo no es el peronismo. El peronismo sabemos los recursos que tiene, los que ha tenido. Entonces la situación de que se repita lo de la década del 90 no es tan convincente. Y un factor más es que la gente ahora tiene esto, como yo digo, desde un cartonero hasta un magnate, tienen este aparatito, más las redes sociales. De modo que la difusión de la corrupción es instantánea. Cuando decimos no podemos comparar una corrida del dólar o una corrida bancaria con lo que pasaba hace 25 años, es porque hoy la gente puede invertir desde acá, comprar o vender dólares. Bueno, desde acá también rápidamente toda la sociedad se puede enterar de este hecho de corrupción. Y es más, de cómo se lo ridiculiza, de la sospecha, de todo esto. Y bueno, eso no le debería estar jugando a favor al gobierno. Bueno, más allá, como decíamos antes, ¿no? Venía ahí, teníamos las encuestas de la Universidad de Tela que precisamente mostraban que ese deterioro ya comenzaba de antes, ¿no? Comenzaba de antes y ya que trajiste esta comparación, te propongo otra como para preguntarte. ¿Se le reclama más a un gobierno que trae el ajuste y que tenía como discurso ir contra la casta que a otro Por tipo supuesto. de gobiernos? Es lo que estoy diciendo, exactamente. Cuanto más alto el gobierno pone la vara, y sobre todo en términos morales. Porque la clave, en mi análisis, de la llegada de Milei al gobierno, a la presidencia, es justamente no tanto voy a bajar la inflación como voy a combatir a un estrato social de inmorales. ¿Cómo lo voy a combatir? Porque yo soy moral, porque yo soy transparente, porque yo soy decente. Y si entonces la moralidad de ese gobierno está puesta en duda, tenemos un problema, porque exactamente la exigencia es mayor, ¿no es cierto? Las grandes declaraciones de amor son las que generan los grandes desengaños, ¿no es cierto? Bueno, esto fue una gran declaración de amor, esperemos que la gente lo pueda asimilar y que en el equilibrio entre bajaron la inflación, pero
sospecho que sean corruptos, bueno, prevalezca bajar la inflación. El gobierno se está jugando a eso. Bueno, antes del capítulo de esta elección nacional tenemos también el capítulo de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Cuál es, a tu juicio, el impacto que va a tener ese resultado de la provincia de Buenos Aires sobre el comportamiento de los votantes en las elecciones nacionales? Va a influir mucho. 2 o 3 variables. Una es quién va a ganar. La otra es el nivel de participación que va a haber. Los indicios que nosotros tenemos y lo que nosotros sabemos es que la gente no está informada sobre la elección del 7 de septiembre, no está interesada en la elección del 7 de septiembre y que, digamos, más bien es posible que vaya no a votar por un determinado partido o candidato, sino en contra de otro. Ahí el gobierno hace lo que indica el manual. Se para y dice, el kirchnerismo es el enemigo, es el mal, nosotros somos el bien. Bueno, vamos a ver. Ahora, ¿qué tienen a favor? Que el kirchnerismo tiene muy mala imagen en la sociedad. Entonces, también uno tiende a pensar que puede haber mucha gente que no esté convencida con los candidatos de la Libertad Avanza, pero que sin embargo le resulten peor los candidatos del kirchnerismo. Bueno, y esa es la estrategia de campaña. Acabamos de escuchar ayer en Junín al presidente y es todo kirchnerismo, antikirchnerismo. Un clásico de la comunicación política, un clásico que hemos visto en muchas elecciones, ¿no? ¿A vos te parece acertada esa consigna? A ver, la polarización es el momento de la política actual, ¿no es cierto? Todos polarizan. Bueno, muy bien. Si polarizar es extremar, y eso de alguna manera algunos dicen, ¿no es cierto?, la política está manejada por los algoritmos, bueno, la gente, cuando el enfrentamiento es entre dos, y esos dos están en los extremos, tiende a entenderlo mejor y a comprarlo y a ser más atractivo que si hay 3, que si hay un moderado. Ahora, eso va a durar lo que duran las modas de la comunicación. Vamos a ver también si las terceras fuerzas tienen chance en la provincia de Buenos Aires. Algo que no se está viendo en este momento, pero bueno, faltan 10 días. Eso quería marcar, ¿no? En medio de esta polarización que están proponiendo tanto el kirchnerismo como la Libertad Avanza, aparecieron, por un lado, Somos Buenos Aires para las elecciones del 7 de septiembre y Provincias Unidas para las del 26 de octubre. Sí. ¿Les ves estas chances más a una que a otra? Por ahora, en las encuestas, esas terceras opciones están en torno a 10 puntos. Así que habrá que ver. Y ahí tenemos otro factor, porque hay un tercer actor que es constante en la política argentina, que es la izquierda. La izquierda oscila entre 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Hay que ver ahí, porque los que no quieren kirchnerismo y no quieren mileísmo tienen 3 opciones. Una opción es no ir a votar, otra opción es votar a estas 2 opciones intermedias, y si no, votar a la izquierda. La izquierda va a ser una relativamente buena elección dentro de sus parámetros históricos, y la tercera fuerza depende, porque a medida que las 2 grandes fuerzas polarizan, las terceras fuerzas tienden a desaparecer. Además, polarizan los que más poder mediático y económico tienen. Entonces, si uno ve el desarrollo de la campaña, va a ver que esas terceras fuerzas no entran o no están en la consideración de los medios, que son los que terminan dándole a la gente la información, y tampoco son protagonistas de las redes, ¿no? Bueno, habría que ver también, es clave la lectura que el gobierno haga del resultado. Eso siempre es decisivo. Si entiende que ha logrado un apoyo suficiente como para profundizar una línea política económica, o por el contrario, algo parece difícil en este gobierno, tratar de revisar algunas cosas. Bueno, yo en este caso diría que más importante que la lectura que haga el gobierno es la lectura que hagan los mercados, que hagan los actores económicos. ¿Por qué? Bueno, porque la otra cara de este gobierno, además de combatir como San Jorge a la casta, es la cuestión económica. Y si no logra manejar las variables económicas, entonces podrá ganar las elecciones,
pero después va a tener más dificultades. Y te agrego algo. El gobierno, como se dice de todos los gobiernos, gane o pierda, tiene que hacer una reorganización de su gabinete. Incluso lo tiene que hacer porque hay ministros, 2 ministros. Entonces, bueno, los políticos van modulando. El presidente dice que este es el mejor gobierno de la historia, pero seguramente va a tener que introducir cambios. Si fuera el mejor gobierno de la historia, no tendría que hacer ningún cambio, pero seguramente los va a tener que hacer, y no solo en los 2 ministros que se van, sino en una cantidad de funcionarios, porque si analizamos el tema de los medicamentos y el caso español, lo que vamos a ver son 2 cosas. Una es corrupción presunta y la otra es impericia administrativa. Gobernar es una disciplina técnica. Y acá tenemos que siempre recordar que el presidente y su hermana no han tenido ningún antecedente antes de llegar a la jefatura del gobierno en ni siquiera dirigir una organización. Entonces ahora hay que ver si eso se va a aprobar o no se va a aprobar. ¿Y cómo crees vos que van a quedar, yendo a la provincia de Buenos Aires nuevamente, otros actores? Por ejemplo, el caso del gobernador Kicillof, que bueno, jugó una apuesta en alguna medida cuando decidió avanzar con el desdoblamiento electoral, pese a la opinión en contrario de la expresidenta. Bueno, ahí vamos a cómo va a leer sus resultados el peronismo y el kirchnerismo. Mi impresión es que ya Kicillof debe haber asimilado, que no sé si fue un error, es un riesgo el que el peronismo y él mismo va a correr, porque podría ser, la encuesta no lo están mostrando, que ganara el 7 de septiembre. El escenario por ahora es parejo. Puede ganar el peronismo, puede ganar la Libertad Avanza. Así que ahí ya hay un riesgo. Y como decimos recién, ese resultado va a condicionar el otro. Bueno, si se me da bien, vamos a ver del lado del peronismo, gano el 7 de septiembre y eso me fortalece para el 26 de octubre. Y si me va mal, bueno, entonces creo que ese desdoblamiento no ha sido una idea feliz. ¿Se va a dirimir la interna entre Kicillof y la Cámpora en estas elecciones? Puede ser, pero hay un punto ahí. Kicillof es joven, es inteligente, es un gobernador que ha ganado con mucha claridad su cargo, pero Kicillof lo que no exhibe son ideas que puedan competir con lo que Milei trajo, ¿no es cierto? Hoy Milei levanta la bandera y dice, conseguimos el equilibrio fiscal. Más allá de si eso se puede sostener, si uno va y recorre la clase política, los dirigentes, creo que se ha incorporado el hecho del equilibrio fiscal. Hay que ver si Kicillof, como si fuera Sergio Massa, pueden convencer a los argentinos, por ejemplo, en una elección presidencial, que ese tema es un tema que no debería estar en discusión. Y entonces, bueno, vamos a ver la gente qué dice, ¿no? Denise, la última pregunta para... Última pregunta. Sí. Para el 7 de septiembre, para ese cierre, fue uno de los protagonistas, Kicillof, que se sumó a la mesa de negociación. Y para el 26 de octubre fue Juan Grabois. ¿Qué rol ves para estas elecciones, para las elecciones nacionales, enfrentándose, bueno, si va a ocupar un poco, compartir el rol con Tayana para enfrentarse a Spert, si va... A ver, las listas que presenta el peronismo, uno dice, bueno, el peronismo logró la unidad, pero lo logró a un costo tremendo. Por ejemplo, el candidato en la ciudad de Buenos Aires, Itaí Hackman, que me parece una persona respetable, inteligente, joven, es más, yo lo conozco, lo he tratado, pero evidentemente no es una figura instalada, relevante desde el punto de vista mediático, como para poder decir va a competir, ¿no es cierto? No. Es el producto de un acuerdo
porque él es, digamos así, después de Grabois, la segunda figura. Entonces, es un acuerdo. Y lo de Tayana también es parte de ese acuerdo. Otra vez, Tayana, una persona con antecedentes, respetable, decente, etc. ¿Será el mejor candidato? No. Es el candidato de un acuerdo al cual se llegó, ¿no es cierto?, con mucha dificultad. Entonces, bueno, estamos unidos, pero el costo es alto. Claro. Muy bien, Eduardo Fidanza, muchísimas gracias, Gracias a por ustedes. acompañarnos el programa. Ahora hacemos un primer corte y ya volvemos. Ternium, acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers. Un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa. Con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitales.telecom.com.ar. Telecom. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Muy bien, en este segundo bloque vamos a conversar con Martín Polo, que es de Cohen Aliados Financieros. Bueno, ¿cómo están viendo, Martín, este escenario de tensión financiera en los últimos días? La tasa, caída de los activos argentinos. Bueno, Juan, como siempre estamos en periodo electoral, siempre la tensión política siempre marca un poco la agenda. Lo distintivo que tenemos ahora es que a esa agenda política un poco previsible que íbamos a tener esta volatilidad se sumó la volatilidad económica, ¿no? Por eso llamamos un doble de riesgo. Hay riesgo político y hay riesgo económico. Entonces, hoy el mercado un poco, esas variables se están ensuciando un poco. No sabemos si es lo político lo que está generando la tensión económica o la tensión económica generando la tensión política. Básicamente desde lo político es la incertidumbre que todos sabemos. Tenemos elecciones sin paso. La provincia de Buenos Aires pasa a ser esa gran encuesta, o por lo menos ese aperitivo, si bien ya hemos tenido otras elecciones y por lo general el gobierno ha tenido buenos resultados y eso el mercado un poco lo tranquiliza en cierta manera. Está el plato fuerte, que es la provincia de Buenos Aires, porque el mercado supone que va a ser un antecedente de cara a octubre. O sea, eso puede disipar o un poco complicar un poco la tensión. Y en el plano económico tenemos una economía que llega con cierta fatiga, si bien es cierto que el gobierno mantiene el ancla fiscal muy, muy fuerte, los resultados fiscales son contundentes, si bien el superávit primario hoy está siendo un poquito más abajo que el del año pasado en términos a lo que veníamos, sigue siendo un buen activo para mostrar del gobierno. También tenemos una inflación, un proceso de desinflación prácticamente consolidado. Es cierto, se han ajustado un poquito para arriba las expectativas de inflación o los pronósticos de inflación, pero muy en el margen. Digamos, nosotros pensábamos que íbamos a ir al 1% de cara a las elecciones, ahora lo subimos a un 2%, es decir, como que se amesetó el proceso de desinflación, hasta ahí todo lindo. El problema que pasa es que seguimos teniendo una tensión en el mercado cambiario, siguen faltando reservas, van a seguir faltando reservas, al tiempo que la economía mostró signos de claros signos de estancamiento, ¿no? Desde febrero que la economía viene con un suave retroceso, ¿no? Heterogéneo,
todo lo que quieras, pero lo cierto es que si vemos lo que dio el dato de junio, ya retrocediste a los niveles de noviembre del año pasado y es probable que en julio, agosto y probablemente septiembre también tengas esa economía un poco amarreta en cuanto al crecimiento. Entonces, bueno, ahí se van juntando y el mercado está expectante de qué es lo que puede pasar primero en las elecciones y después cuál va a ser la reacción del gobierno en consecuencia, ¿no? Quiero rescatar esto último que decís, ¿no? Sobre las elecciones tanto en septiembre como en octubre, en provincia y las nacionales, si el mercado se va a mover para un lado o para el otro en función de los resultados o si se va a mover independientemente del desempeño que tenga la Libertad Avanza en ambos casos. Bueno, no sé si va a ser lo fundamental, pero yo creo que si el 8 de septiembre, ¿no? Es el 7 de septiembre son las elecciones, el domingo 7. El 8 se va a ver en los mercados. El 8 se va a ver en los mercados y el 8 del lunes 8 amanece con los diarios con Milei festejando. Yo creo que el mercado va a estar un poquito más distendido porque un poco la lógica no digo del mercado como una hipótesis de comportamiento, ¿no? Varios estiman, o por lo menos cuando uno lee lo que quiere el inversor de afuera, es, bueno, Argentina después de esta primera etapa de ordenamiento macroeconómico viene la segunda parte, la agenda de reformas estructurales, ¿no? Se supone que el que lleva la bandera de esas reformas estructurales es el oficialismo, por lo tanto la lectura, si quieres, un poco, no sé si simplista, pero bastante así lineal, es el gobierno tiene buenas elecciones y las probabilidades de que se venga esa agenda de reformas más pro mercado aumentan. Y lo contrario si tiene resultado adverso. Creo que lo más probable de todos es que haya mucha expectativa, pero después en los papeles no sabemos si va a haber tantos cambios porque en el mejor de los casos el gobierno, como está la aritmética electoral, obviamente es muy difícil que logre quórum propio por más que tenga una muy buena elección. Es decir, el Congreso va a seguir un poco segmentado, el oficialismo va a tener que seguir buscando acuerdos, que es quizás la mejor noticia que puede tener el mercado, dado lo que tuvimos la semana pasada, es que al gobierno le dé ese músculo legislativo como para que pueda bloquear cualquier intento de bloqueo de vetos, ¿no? Entonces, esos famosos héroes que sean propios, y es un poco al mercado lo envalentona un poquito más, estimo, ¿no? Básicamente porque la agenda que tuvimos en esta última parte del Congreso siempre es una agenda, pues podemos discutir si está bien o está mal, pero lo cierto es que es una agenda más fiscalmente expansiva, y eso al mercado, en un contexto en el cual el gobierno el año que viene tiene que mejorar más las cuentas públicas, si bien este año han mejorado respecto al 2023, siguen mejorando, bueno, la agenda no se termina acá y tiene que seguir mejorando. El año que viene hay muchos vencimientos de deuda de moneda extranjera que obliga al gobierno a lograr acceso a los mercados financieros internacionales como para refinanciar esa deuda. Así que bueno, es una agenda bastante exigente la que nos espera en el 2026. ¿Y vos considerás, como lo hacen muchos tus colegas, que es inevitable un cambio en la política cambiaria después de las elecciones? No sé si va a ser inevitable, todo va a depender de las condiciones que lleguemos hasta octubre y del resultado de octubre y la lectura que haga el mercado de esas elecciones. Yo creo que el escenario más benévolo para no modificar ese esquema cambiario es que genere esa confianza sobre el oficialismo, que eso permita bajar el riesgo país y eso un poco podamos acceder a financiamiento para compensar el déficit en la cuenta corriente. Ese sería el escenario más benévolo. Obviamente hay un debate entre colegas a ver si es el riesgo político lo que está generando este riesgo país o es la falta de reservas internacionales que hace que Argentina necesita ir al mercado cambiario a acumular reservas. Entonces ahí en ese debate se cuela la política cambiaria. Si me preguntás, Juan, yo creo que, no sé si las bandas, nosotros hoy por hoy no tenemos argumentos para pensar que el gobierno vaya a salir de las bandas. En este caso, como estamos hoy, la coyuntura es si se va a respetar el techo de la banda. Yo creo que un tipo de cambio que vaya al techo de la banda sería un tipo de cambio no incómodo, ¿no? para Argentina. Entonces, en ese sentido, no vemos un tipo de cambio que se aleje mucho del techo, porque recordá, Juan, también que el Banco Central después tiene
artillería para combatir ese tipo de cambio. Entonces, ahí va a estar un poco la expectativa del mercado. No va a ser como el 2017, no tenemos una fila de carry trade para darse vuelta, es mucho más acotado los efectos que tiene que haber, así que me parece que en caso de haber algún cambio pueden ser más moderados que lo que algunos están estimando, ¿no? Es decir, que según tu lectura, al igual que la del gobierno, estas condiciones, ¿no?, de cómo se está sosteniendo el tipo de cambio, la inflación, las tasas de interés, no se modificaría tanto el 27 de octubre. No sé si el 27 de octubre, está claro que a estas tasas de interés no lo tocamos mientras lo hablábamos, pero las tasas de interés, obviamente este antídoto que encontró el gobierno, que busca el gobierno como para frizar un poco el tipo de cambio, hoy lo mejor que puede tener el gobierno es que el tipo de cambio no se aleje mucho de lo que fue julio, ¿no? Recordemos que cuando pegó el salto en julio del 13%, iba camino a superar el techo de la banda y bueno, ahí hubo una reacción del gobierno, sacrificó actividad para contener ese tipo de cambio. Hoy el tipo de cambio en estas jornadas estuvo bastante volátil, con una presión, vuelve un poco a testear, no digo a testearlo porque nunca lo tocó y le falta todavía para llegar al techo, pero esa expectativa de que la tensión cambiaria continúa y que necesitas de tasas de interés muy altas. Obviamente, pasadas las elecciones, tiene que haber cierta distensión en las tasas de interés porque la actividad lo va a sufrir más. Recién les comenté que veníamos un poco con fatiga y estamos quizás bordeando una recesión técnica, si querés, por 6 meses consecutivos de caída, pero en ese sentido creo que el service cambiario puede venir o podría venir un tipo de cambio más cerca del techo de la banda de lo que está ahora. Me gustaría decirlo en esos términos, más que el tipo de cambio sea un barrilete. La otra opción que también se baraja, que hay que analizarla, es que el gobierno después del 28 de octubre diga, bueno señores, acá el tipo de cambio flota libremente, abro el cepo lo que tenga que valer y que el mercado decida. Eso me parece una opción un poco arriesgada, pero bueno, siempre están los escenarios en que hay que evaluarlo. Por eso también el mercado está un poco dudoso, incierto, y por eso paga la cobertura que paga, ¿no? Muy bien, Martín Polo, muchísimas gracias por estar en el programa. Gracias. Ahora hacemos un corte y ya volvemos. Ternium, acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Muy bien, en este tercer bloque del Economista TV vamos a conversar ahora con el analista político Lucas Raffo de la consultora ADOC. Denis, acá tenemos a Lucas, que es especialista precisamente en un tema, se especializa en un tema muy sensible en este momento, que es la conversación digital. ¿Cómo están? Gracias por la oportunidad, obviamente, siempre de rigor la invitación. Bueno, la conversación digital es el terreno predilecto de Milei, donde se desempeña, donde tiene sus seguidores más acérrimos. ¿Qué está pasando después de que se filtraron los audios por el presunto caso de corrupción? ¿Qué fue pasando los días siguientes? Bueno, nosotros fuimos al ecosistema digital a ver dos cosas fundamentalmente. Primero, qué tan grande era el nivel de conversación sobre el caso puntual. Y en segundo lugar, lo más importante, que es el impacto que tiene esto en la imagen del presidente. Siempre nosotros hacemos una salvedad al principio, una especie de disclaimer, que es: esto no es un estudio de opinión pública, obviamente, pero sí nos permite tomar una temperatura casi con inmediatez de qué es lo que está pasando y por sobre todo ver qué encuadres están en juego y sobre todo qué capacidad de respuesta tiene el gobierno a la hora de un caso crítico como es este. Lo que vemos básicamente es que es un tema que le ha pegado en la línea de flotación al gobierno, que tiene un impacto similar al de Libra,
aunque yo lo vería también como impacto acumulado, es decir, puede ser igual que Libra, pero Libra está todavía en el run de la conversación sobre Milei. Y más allá de la negatividad que se lleva el presidente con esto, también me parece importante ver que políticamente el gobierno parece no tener fusibles para salir de esta situación. Yo creo que esto es un punto para prestar atención de cara a la elección de septiembre en la provincia de Buenos Aires y de cara a octubre, que es la elección que realmente le importa al gobierno nacional, ¿no? Porque hubo silencio y por parte de los tuiteros, vamos a decir, tampoco hubo una reacción de salida a defender al gobierno, ¿no? No, hubo, la palabra que me gusta a mí usar es aturdimiento. Digo, otra vez esta falta de respuesta, en primer lugar porque nadie previó esto, claramente, y en segundo lugar porque no se tiene una respuesta a algo que me parece bastante sórdido, digamos, ¿no? Como los audios. Y algo similar había pasado con Libra. Vos, cuando ibas a ver la conversación sobre Libra, las primeras 24 horas eran de silencio libertario. O sea, vos tenías las comunidades opositoras generando conversación sobre el tema. Este es un Milei igual que se encuentra diferente parado en el ecosistema digital respecto de febrero, Libra. El presidente lleva unos 6 meses acumulando más negatividad que positividad en la cantidad de menciones. Esto se acentúa con el episodio del caso Españolo, donde aumenta 10 puntos de la nada con respecto al promedio mensual, y por sobre todo la figura de Karina Milei centralizando el escándalo. Quiero decir, uno analiza la conversación sobre Milei y la persona con más menciones, el término que más aparece es Karina Milei, después aparece Karina, los Menem en un segundo plano, pero sin dudas el blanco, el target ha sido Karina Milei, y acá es donde me parece que hay que ver qué es lo que va a pasar, digamos, ¿no? Porque es una figura central en el gobierno, ha sido central en el armado de listas, y además hay una serie de escándalos que se empiezan a generar como alrededor de todo esto, ¿no? Digo, todo el día de hoy se está hablando ya de los audios nuevos que han aparecido, de situaciones vinculadas a PAMI u otros organismos. Entonces me parece que lo interesante acá, a diferencia de Libra, es que uno no termina viendo un horizonte de salida. Digo, generalmente cualquier gobierno tiene una crisis, salta un fusible, bueno, sale tal ministro. Acá solo se profundizó con la salida del director del Andis. Esto. ¿Y vos crees que este caso va a impactar en las elecciones? Y principalmente te pregunto por los jóvenes, que son los que dominan la conversación digital, y el núcleo de apoyo a Milei. ¿Van a ir a votar? ¿Lo van a dejar de apoyar? ¿Siguen siendo el núcleo? Yo ahí creo que voy a decepcionar un poco en términos de que no me voy a tirar a la pileta, pero tengo algunas hipótesis. El clivaje que está en juego tanto en la elección nacional como en la provincial refiere a peronismo, no peronismo, clivaje histórico electoral de la Argentina. Lo que yo me atrevo a ver es que no veo a los votantes que se decepcionen con esto, con Milei yendo a otro lado. Me los imagino quedándose en casa, lo cual tiene un efecto muy fuerte, pero no me los imagino migrando a otras opciones electorales, sobre todo porque en la provincia de Buenos Aires la alianza con el PRO, bueno, de alguna manera taponó opciones de salida. Es cierto, hay armados de terceras fuerzas, pero me cuesta ver una fuga. Me parece igual interesante para analizarlo. ¿Por qué? Bueno, porque son votos que el gobierno no va a tener, que el gobierno necesita para una victoria electoral, para consolidar un resultado legislativo que cuadre y sobre todo para brindar un mensaje a los inversores, digo, a los principales actores de la economía, que me parece que ahí está el verdadero partido, ¿no? ¿Y el ausentismo que se venía viendo a lo largo de las elecciones provinciales, crees que se va a repetir el 7 de septiembre, el 26 de octubre? ¿Y a quién puede beneficiar? Bueno, había una serie de anécdotas, charlando con algunos consultores y personas que trabajan en estudios de opinión, que nos decían, la elección de septiembre no se sabe bien qué va a elegir el bonaerense. Cuando vos le vas y le preguntás en el Focus, no lo tienen claro, lo confunden con la PASO, no saben si se eligen diputados, senadores, la elección por secciones los confunde bastante, preguntan por candidaturas que en realidad van a estar en octubre y no en septiembre. Entonces, para mí todo eso es un cóctel que lo que genera es confusión, y si los costos de no ir a votar son bajos, bueno, probablemente se queden en casa. Y este tipo de sucesos yo creo que sí impactan en eso, ¿no? Porque creo que lo peor que le puede pasar al electorado más mileísta es, bueno, ser equiparados con lo que está enfrente, diciendo, bueno, son lo mismo. Pensemos que el votante de Milei es un votante muy pragmático. Y esto estoy hablando más allá del ruido que se pueda generar en la conversación digital, porque en la conversación digital tenemos actores interesados que definen encuadres, etcétera. Pero lo que me parece a mí para analizar ahí es, bueno, ¿qué va a pasar con ese votante un poco más blando? Creo que la estrategia del gobierno también ha sido un poco recostarse sobre un antiperonismo un poco más visceral en términos discursivos y en términos de la estrategia de campaña. Creo que también previendo que hay un votante que lo acompañó en el 2023
con expectativas sobre lo económico y con el discurso sobre la corrupción que no se está viendo reflejado todavía en eso, ¿no? Claro, entonces la baja concurrencia afectaría básicamente al oficialismo, es decir, a la fuerza La Libertad Avanza. Sí, porque con estos escándalos el votante opositor tiene más incentivos para ir a votar. Es cierto, la oferta de enfrente no te enamora demasiado, es como el menú del avión, digamos, ¿no? Bueno, pollo, pasta y es lo que hay y si no, no comés. Pero me parece que ahí hay que ver también el peronismo que logra hacer. Yo soy de los que piensa que más allá de lo que pasa en lo comunicacional y en el territorio digital, después la oferta termina ordenando bastante y eso pasó en 2023 también, digamos, ¿no? Cuando con un 200% de inflación anual, un 38% de los argentinos lo votó a Massa en primera vuelta y lo puso a 3 puntos de ganar sin balotaje, digamos. Entonces ahí me parece que la oferta ordena bastante, ahí el peronismo tiene algunos problemas y tiene algunos desafíos seccionales, ¿no? Digo, en la primera sección electoral el armado de Somos, el armado de los Passaglia en la segunda. Digo, prestaría atención también a esos armados que quizás en el plato grande, digamos, electoral no tienen tantos votos, pero dentro de las secciones pueden hacer bastante daño. Es decir, vos estás diciendo, bueno, que en el conteo total de la provincia el peronismo, bueno, tiene muchas posibilidades de ganar porque va a ganar básicamente la tercera sección electoral, pero en el recuento seccional, bueno, Somos Buenos Aires puede hacer muy buenas elecciones, básicamente, como decías vos, en la segunda sección y en la cuarta. Sí, y en la primera también, teniendo en cuenta que Zamora es uno de los armadores del espacio en esa primera sección. Y después, bueno, siempre en la sexta, digo, el radicalismo muy fuerte, digo, más allá de que están enarmados por fuera de los grandes carteles, no dejan de ser partidos que tienen mucho anclaje territorial, son elecciones que a veces no se definen tanto por lo digital, los medios nacionales no penetran tanto. Digo, me parece interesante analizarla como 8 elecciones separadas y creo que ahí va a ser medio elige tu propia interpretación, ¿no? Cada uno va a decir yo gané y veremos quién tiene más potencia a la hora de lo comunicacional. Denise, la última pregunta para Lucas. ¿En qué lugar quedan en esta, no quiero decir moderación que vos decís, ¿no? Pero se vuelve un partido más tradicional, más antikirchnerista? ¿En qué lugar quedan los jóvenes, los tuiteros, las fuerzas del cielo después de estos cambios? Bueno, yo siempre soy de los que piensa que cuando vos tenés un liderazgo carismático muy fuerte, aunque no te guste, seguís acompañando, digamos, ¿no? No tenés mucha opción, es eso o el desierto. Ahora, sí es cierto que lo que me parece que intenta hacer La Libertad Avanza, trocando votantes, absorbiendo al PRO, es un poco tratar de consolidar un núcleo duro que le permita a partir de ahí conseguir los diputados que necesita, por lo menos para bloquear o sostener los vetos, no mucho más. Digo, es un gobierno que está electoralmente, discursivamente va muy a fondo, pero la estrategia es más bien defensiva. No va a llegar a las 129 bancas que necesitan diputados, no va a llegar a 36 senadores. Entonces, me parece que hay que mirar eso. Después, las consecuencias, digamos, de los votantes desencantados y de fracasos económicos y de resultados económicos que no se ven, bueno, para mí pueden tener consecuencias muy impredecibles. Yo siempre pienso en qué estábamos discutiendo en 2021. En 2021 estábamos discutiendo si el próximo presidente era Horacio o era Patricia. Y en 2023 recién aparece en marzo, abril, el escenario de tercios. Entonces ahí el electorado es bastante más volátil y es muy temprano todavía para decir, bueno, la crisis de representación nos va a llevar puesto. Pero si a este gobierno le va mal y si enfrente no aparece una oferta que ordene y que enamore, bueno, esto se va a profundizar y la moneda va a estar en el aire. Lucas, muchas gracias por haber participado en el programa. Un placer y a disposición. Ahora hacemos el último corte y ya volvemos. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers. Un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa. Con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitales.telecom.com.ar. Telecom. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina.
Muy bien, en este último tramo del Economista TV, junto a Sergio Cutuli, que es el editor del Economista Motor, vamos a conversar con Juan Cantarella, que es el presidente de AFAC, que es la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes. Primera pregunta general, Juan, ¿cómo está hoy el sector? Incluyendo todo el sector automotriz, terminales, el mundo autopartista. Bueno, está en el medio de una sacudida en diferentes órdenes, ¿no? Es un sector que a nivel global está en el medio de un cambio tecnológico muy fuerte, está en el medio de un cambio de las reglas de juegos comerciales que está afectando un montón de decisiones de las empresas del sector, que están todas muy globalizadas. A nivel regional también hay cambios relevantes por cómo se están dando los flujos de inversiones, sobre todo por el desembarco de terminales chinas en Brasil. Y a nivel local, bueno, estamos también en plena transición de cambio de régimen económico, que esto es otro sacudón más en el cual está el sector, tanto las terminales como los proveedores de las terminales y también los autopartistas que están focalizados en el mercado de reposición. ¿Cómo ven ustedes el nivel de producción de este año de la industria? Bueno, hay que diferenciar bien lo que es producción de lo que son las ventas. Claro. Las ventas vienen con un aumento tremendo, pero principalmente motorizadas por los vehículos importados. Lo que es la producción local, estamos viendo una leve caída con respecto al 2024. Esto se origina básicamente en dos cuestiones. Hay algunos proyectos que se discontinúan y también hay una caída de las exportaciones al principal mercado, que es Brasil. Y también las proyecciones preliminares que hay sobre el 2026 también dan una pequeña caída con respecto al 2025, también por el impacto, digamos, por el rezago del impacto de los proyectos que se cancelaron, que el efecto final se va a ver en el 2026. Juan, ¿y estos niveles de producción que tenemos ahora son compatibles con un desarrollo pujante de las autopartes? ¿Necesitamos que este nivel de producción se sostenga durante muchos años? Bueno, pasa algo parecido a lo que ocurre con el resto de la industria, ¿no? Que uno ve ciertos promedios, índices, pero que hay mucha heterogeneidad en cuanto al comportamiento hacia adentro. Pasa algo parecido en el sector, depende de a qué terminales se les provee. Hay terminales que tienen volúmenes de producción más altos y más estables y más focalizados a la exportación que otros. Hay casos que tienen cierta diversificación en la producción, donde tienen parte que va destinada al mercado de reposición o a la exportación. Así que la pregunta, por ir responderla de forma contundente, es difícil. Habría que ver bien en qué segmento focalizamos, ¿no? Juan, la semana pasada hicieron el encuentro bianual de mercado de reposición. Parecería, digamos, que la industria del autopartismo está como dividida en eso que vos decías, lo que se produce y lo que está para el mercado. ¿Habría algún tipo de especialización dentro de la industria como para ganar mayor mercado interno o de exportación en ese sentido? Bueno, en este contexto lo veo difícil. Lo que es la exportación, Argentina en este momento tiene importantes problemas de competitividad, sobre todo en lo que es puertas afuera de las empresas principalmente. Hay dos grandes ítems que están en la agenda del gobierno, pero que se avanza a una velocidad, digamos, donde no ha sido prioridad en comparación con las reformas a nivel macro, ¿no? Esas dos cuestiones, la cuestión tributaria y la cuestión laboral. Hoy Argentina exporta impuestos, el mercado del sector tanto de terminales como de autopartes es tremendamente competitivo y realmente se hace muy difícil con los niveles de competitividad actual. En lo que es impuestos no es solamente el peso que tiene esa carga, sino también la necesidad de simplificar el esquema que hay. Es un sector en el autopartismo donde la mayoría de las empresas son pymes, con lo cual simplificar el sistema tributario implica también un ahorro de tiempos y de costos que es relevante. Con respecto a lo laboral, tenemos esquemas que se rigen por convenios que en muchos casos son del año 1975. Cambiaron muchas cosas con respecto a las tecnologías, tanto de producto como de proceso, con respecto al 75, y bueno, eso genera una
digamos, una gama de restricciones que a veces cuando uno quiere ser más eficiente se encuentra con ciertos obstáculos. Y en el mercado interno, con la normalización del comercio exterior y de los pagos a proveedores del exterior, ha habido un aumento en las importaciones fenomenales, sobre todo en lo que es Asia, tanto en el mercado de reposición como también en lo que son las piezas que consumen las terminales, y ahí también hay dificultades para poder competir, ¿no? ¿Ha habido algún cierre de autopartistas o cesantía de puestos de trabajo y demás? No conocemos cierres, tampoco vemos que haya cesantías en forma masiva, pero hacia fines de año es de esperar algún impacto negativo en el empleo. Por ejemplo, en el mercado de reposición, los importadores han ganado mucho mercado, sobre todo a partir del segundo semestre del 2024, y se ha exacerbado en el 2025, y también muchos productores que por una cuestión de supervivencia y al menos para tratar de aprovechar la cadena comercial empiezan a importar para complementar la oferta local, con lo cual eso termina demandando menos mano de obra, ¿no? Una pregunta quería hacerte a propósito de eso que hablabas con Sergio. Esta importación que estás señalando, ¿significa que la participación de los componentes nacionales en los autos de los que tanto se viene hablando durante años está demorada, está retrasándose, está postergándose? Bueno, primero que uno de los cambios que vemos a nivel de la región, básicamente en lo que es el Mercosur, históricamente en los últimos 20 años hubo una relación de inversiones en proyectos para nuevos productos, nuevos pickups o autos, que estuvo en 5-1, o sea, 5-1, 5 en Brasil, 1 en Argentina, que más o menos respetaba la proporcionalidad de los mercados. En los últimos años, por el desastre que fue Argentina y todas las cosas que hemos hecho mal, esa relación se fue a casi 20-1. Mejoramos un poco en los últimos meses con algunos anuncios, pero estamos en 13-14-1. Esto habla que hemos perdido participación en lo que es la producción de vehículos en la región, y al mismo tiempo esos vehículos que se van a empezar a fabricar tienen un nivel de integración local mucho más bajo que los vehículos a los cuales reemplazaron, lo cual genera mucha preocupación en toda la cadena de proveedores, ¿no? ¿Se puede hablar de porcentajes más o menos de integración? No se conocen los porcentajes reales. Es información que lo conoce solamente cada terminal, y en algunos casos de proyectos especiales que aprueba la Secretaría de Industria tienen que presentar esa información, pero no es de conocimiento público. Lo que sí sabemos es que el acuerdo que rige entre Argentina y Brasil, que rige lo que es el comercio bilateral, ya que el sector automotriz todavía está fuera del Mercosur, se rige por un acuerdo específico entre los dos países. Dentro de las tres principales cuestiones están las reglas de origen, que es básicamente cuál es el contenido de la región que cada vehículo tiene que tener para ser considerado que es del Mercosur, y esas reglas son irrisorias. O sea, prácticamente un vehículo puede ser considerado que es del Mercosur con más del 80% de las piezas asiáticas, chinas, tailandesas, de donde sean. Ahí queríamos apuntar un poco porque como presidente ejecutivo de AFAC diste a conocer una carta que causó bastante revuelo dentro del sector, donde hablabas de Frankenstein, de que se estaba construyendo vehículos en la región, tanto en Brasil como en Argentina. Frankenstein, de acuerdo a esta legislación, que nadie estaba por fuera de la ley, pero que estaban aprovechando ciertos grises. ¿Qué cambios habría que hacer para precisamente promover la localización de piezas en Argentina puntualmente? Bueno, primero, para promover la localización de piezas haría falta un abanico de medidas, ¿no? Donde las reglas de origen es solamente una más de varias. Parte lo mencioné antes, hay cuestiones tributarias, laborales, problemas de costos de energía en algunas áreas. Hay muchos factores. La necesidad de tener una política sectorial estable. Tuvimos no solamente una macro inestable, una política sectorial inestable, mientras que vemos en Brasil una política que, a pesar de los cambios de gobierno, se ha mantenido, y es parte de la explicación de por qué esta relación de inversiones
ha crecido tanto a favor de Brasil, a pesar de tener mercados con una relación de 5-1. Dentro de esta gama de cuestiones, una son las reglas de origen, que es básicamente qué se le exige a un vehículo para que, al ser exportado desde Argentina a Brasil o desde Brasil hacia Argentina, pueda ingresar sin aranceles. Y vemos que esas reglas son tremendamente laxas. Si rigieran las mismas reglas que rigen en el comercio entre Estados Unidos y México, por ejemplo, no de ahora con Trump, sino de los últimos 20 años, la mayoría de los vehículos que se exportan de la Argentina a Brasil tendrían que pagar el arancel externo común por no cumplir con ese requisito. Lo que digo es, posiblemente haya muy pocos lugares en el mundo que tengan reglas más laxas que las que hay hoy en el Mercosur para que un vehículo sea considerado del Mercosur con tan poco contenido regional, ¿no? La carta fue una alerta, una advertencia para mirar a futuro a cosas a cambiar. Básicamente lo que se buscaba comunicar es, ante algo que es complejo y que suele estar oculto por la complejidad que tiene, tratar de transparentar cuál es la situación, que es, muchas veces se le da mucha importancia al sector automotriz, estamos en la búsqueda de políticas sectoriales en parte por el cambio tecnológico que hay a nivel global. Lo que creemos es que uno de los resultados tiene que ser que haya cadenas de valor integradas y que sean medidas y con porcentajes reales y lógicos. Lo que buscábamos era mostrar que lo que rige hoy no es ni lógico ni tiene sentido para lo que se busca en cuanto al impacto en la economía sectorial. Bueno, vos hacías reclamos, pedidos que hubiesen políticas sectoriales. ¿Se está avanzando en ese sentido? Porque bueno, eso obviamente implica la cooperación, acuerdos, diálogo entre el sector público y el sector privado. ¿Se está avanzando en esa dirección o no? Poco. Menos de lo que quisiéramos, pero hay que tener en cuenta también una cuestión. Hemos tenido años atrás en otras administraciones donde había mucha política sectorial, mucha política activa, un Estado, entre comillas, presente, y la macro era un desastre. Pero un desastre tremendo, no se podía planificar ni siquiera hacia el mes próximo, no se sabía cuánto se iba a producir mañana, porque no se conocía si se iba a haber disponibilidad de insumos, con lo cual de nada sirve tener mucha política sectorial cuando la macro es un desastre. Con lo cual la macro es una condición esencial para después poder tener cualquier tipo de política sectorial. En ese sentido me parece que hay un avance muy relevante, que es un camino por recorrer, pero hemos tenido un punto de inflexión que creo que todo el mundo reconoce. Ahora me parece que tenemos que ir a una fase 2 específica sectorial. La mayoría de los países del mundo que tienen una actividad automotriz tienen políticas sectoriales específicas y ahí es donde creo que tenemos que empezar a focalizar más, ¿no? Muy bien, Juan Cantarella, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Gracias, Sergio. Nosotros nos despedimos hasta la próxima emisión del Economista TV.